Hola, 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 bandola. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast número 78, y seguimos hablando de los lenguajes del amor. Así que te doy la bienvenida a este podcast. Espero que te estén sirviendo esto de los lenguajes del amor, que nos ayuden a reflexionar y a pensar sobre cómo hemos amado, cómo nos han amado. Si las relaciones que hemos tenido no han funcionado es porque no hemos entendido que nos amamos, o han habido relaciones en las cuales nos amábamos o había amor, pero no sabíamos cómo comunicar. No lo sé, estamos aprendiendo a vivir, ¿cierto? Así que espero que te guste este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un lenguaje que se llama el lenguaje del toque físico. Y bueno, saca tu cuaderno, saca tu lápiz. Espero que te guste este podcast, disponte a aprender y bueno, vamos a arrancar. Bueno, hace tiempo que sabemos que el toque físico es una manera de comunicar el amor emocional. En numerosos proyectos de investigación en el campo del desarrollo infantil se ha llegado a esta conclusión. Los bebés que se abrazan y acarician y besan desarrollan una vida emocional más saludable que los que se dejan solos por largo tiempo sin toque físico. El toque físico es también un poderoso medio para la comunicación del amor matrimonial. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse, tener relaciones sexuales son maneras de comunicarle amor emocional al cónyuge. Para algunos individuos, el toque físico es su lenguaje primario del amor. Sin este, no se sienten amados. Con este se llenan sus tanques emocionales y se sienten seguros en el amor del cónyuge. Podríamos llevar mucho este lenguaje del amor a lo que es la sexualidad, ¿cierto? Al tener relaciones con tus parejas. Eso debería, digamos, ser el lenguaje ideal de esto, o bueno, podríamos, no digo el lenguaje ideal, discúlpeme, podría ser el patrón o el paradigma de lo que entendemos que es este medio de comunicación, y probablemente lo sea en gran parte para muchos, pero no es la única forma de hacerlo, no es la única forma de hacerlo o de amarnos así. Quiero, antes de continuar, hacer un breve resumen de los lenguajes del amor que hemos hablado. Hemos hablado de las palabras de afirmación, hemos hablado del tiempo de calidad, hemos hablado del tiempo de calidad, de actos de servicio, y hemos hablado de regalos. Estos son los 4, y con este quinto es el toque físico. Recuerda que todos tenemos un tanque y que el ideal es que nosotros podamos llenar ese tanque, y ese tanque se llena cuando hablan en nuestro lenguaje y llenamos el tanque de otros cuando hablamos en su lenguaje. Y esto se me hace importante. Este tipo de cosas deberían enseñarlas en primer semestre en la universidad o en el último año del colegio. Aprender a hacer esto. Porque, como hemos hablado en los otros podcasts, para poder incluso mostrar el amor a nuestros hijos, qué importante es entender cómo nuestros hijos se sienten amados, cuál es el lenguaje de ellos, cómo podemos amarlos. Y pues con nuestra pareja, mucho más. A propósito, decirles que hay un libro que se llama Pacto Matrimonial, de John Piper, creo que es ese libro, un teólogo, y había unas charlas, unas prédicas que había escuchado de un predicador, Paul Washer se llama el man, y el man decía, esto tiene que ver con el amor, no tiene que ver necesariamente con este lenguaje, solamente que me lo acuerdo y quiero dejarlo aquí como un precedente. El man decía que el amor más grande de un esposo o de una esposa debería ser su pareja y no sus hijos. Es decir, que el orden debería ser que el hombre ame más a su esposa que a sus hijos, si se pudiera medir, porque son amores distintos, pero si los pudiéramos poner en la misma balanza, el hombre debería amar más a su esposa que a sus hijos, y la esposa debería amar más a su esposo que a sus hijos. ¿Por qué? Porque finalmente si los hijos se van a ir, los hijos, como dicen o decimos o decía mi mamá o mis abuelitos, los hijos son prestados, son alquilados, están, hacen su vida y crecen, pero la persona que siempre va a estar contigo es tu esposa o tu esposo, que debería estar siempre si logran tener una relación estable y sólida y con buenos fundamentos, y ojalá esté Dios en la mitad de esa relación para que ayude sus principios y la moral bíblica, y bueno, todos estos principios nos ayuden a mantenernos en el camino correcto. Y eso me causa mucha
me causa como, no sé si la palabra es curiosidad, como intriga, pero se me hace cierto. No sé ustedes qué piensen, déjenmelo ahí en los comentarios, porque creo que sí debería amar mucho, pero ese orden se ha corrido. Las mujeres a veces se refugian en sus hijos. Creo que más las mujeres que los hombres. Se refugian mucho más en sus hijos. Bueno, las mujeres con los niños, entonces aman más a sus hijos que a sus esposos. Y no es correcto hacerlo así. Creo que eso le hace mal a los hijos, le hace mal a las relaciones. Y con las mujeres, los hombres suelen amar más a las niñas que a sus esposas. Y eso también es un error. Así que está muy bueno entender todas estas cosas. A veces son cosas que pasan en nuestra vida, en el día a día, y no analizamos, no cuestionamos. Y deberíamos amar pues más a nuestro esposo o a nuestra esposa que a nuestra pareja. Entonces, hablando de amor, este lenguaje del toque físico genera poder. Y los niños, esto que dice acá me causa curiosidad y siento que es algo que debe trabajarse muy fuerte. Abrazar a los niños, hacerlos sentir amor. Como dice acá, esto va a ayudar a que tengan relaciones emocionales mucho más estables, sólidas, duraderas. Y esto se me hace interesante, muy interesante. ¿Ok? Tenemos muchos diminutos, miles o millones de minutos receptores táctiles que están situados por todo el cuerpo. Cuando se tocan o presionan esos receptores, los nervios llevan esos impulsos al cerebro. El cerebro interpreta esos impulsos y percibimos que lo que nos toca está caliente o frío, duro o suave, causa dolor o placer. Quizás también lo interpretamos como amoroso o hostil. Si me pega una cachetada es hostil. Si me hace así en la cara es amoroso, aunque estoy tocando los mismos receptores táctiles. Increíble, ¿cierto? Entonces lo que habla el autor es que esto del tacto es un reto, porque como decía al comienzo, decía que pareciera que la única forma es esta parte sexual, y dice que hay aparición de nuevas maneras y lugares para tocar. O sea, encontrar nuevos lugares para tocar puede ser un desafío apasionante, porque piensa tú qué haces, ¿no? Un abrazo, una caricia, y como que reinventar eso a veces puede llegar a la monotonía. Así que hay que empezar a abrir la mente y hacer otro tipo de cosas. ¿Listo? Lo que sí es cierto es que si el lenguaje primario de tu cónyuge es el toque físico, no hay nada más importante que abrazarla mientras llora, o abrazarle a esa persona mientras llora. Si ese lenguaje es su principal y la esposa o el esposo está llorando, lo que es hacer es abrazar. No decir, no hablar, abrazar, hacer sentir amor. Y vean que no solamente el toque físico es para la parte sexual o sensual o apasional, sino hacer sentir que estás ahí. Yo tuve momentos duros en mi vida, momentos tristes, como cuando falleció mi papá. Ese mismo año falleció mi abuelita. Ese mismo año unos socios con los que tenía negocios, por varias situaciones, deciden sacarme de la sociedad, y decidimos luego pues cada uno coger por su lado. Así que ese 2013 fue realmente un año complejo para mí. En la parte emocional también fue muy complejo. Pero recuerdo cuando estaba pasando momentos duros como la muerte de mi papá, yo empezaba a mirar a las personas que venían a acompañar, y sabía que los que venían por mí, porque otros venían por mi papá, por mi hermano, por mis abuelitos, etc. Pero los que venían por mí, yo sé que todos, no solo los que venían por mí, lo digo es como yo lo viví, ¿sí? Querían hacerme sentir, aunque no tuvieran palabras, porque a veces, como soy una persona muy racional, trato de racionalizar las cosas, y sé que a veces es complejo para una persona hablar conmigo en ese aspecto del debate. Ya pues yo he evolucionado mucho, soy muy abierto al diálogo, pero siento que a veces las personas piensan que no pueden hablar conmigo, debatir conmigo, porque no sé si es que doy la impresión de que soy muy cerrado, pero no, yo soy muy abierto al diálogo, a escuchar opiniones. Entonces estas personas se acercaban y de alguna u otra manera querían hacerme sentir que estaban ahí, querían hacerme sentir: estoy contigo, estoy aquí, estoy acompañándote. Y me acuerdo los abrazos que me daban, me acuerdo los estrechones de mano y los abrazos. No tenían que decir nada. En ese momento duro, cuando yo estaba sintiendo que se me caía el mundo, esos abrazos me decían: acá estoy. Y luego, cuando por momentos renegaba yo de por qué, pues renegaba en que me costaba aceptar esto que estaba pasando, estaban ahí, habían personas que estaban ahí conmigo.
Siempre estuve, y nunca me voy a olvidar de ellos. Nunca me voy a olvidar de Adri, que estuvo ahí. Ella estuvo ahí, no decía nada, pero ahí estuvo. ¿Me entienden? Y gente que estuvo ahí, el abrazo. Ese abrazo para consolarse me hace muy profundo y ojalá tengamos esa sabiduría, ¿cierto? Cuando un ser que nosotros amamos o queremos mucho está ahí, está pasando por un momento duro y no sabemos qué decir, tal vez solo acercarse, abrazar y decir aquí estoy. Suficiente, ¿cierto? Se me hace muy, muy importante. Y también recuerdo algo, esto nunca lo he contado, cuando falleció mi abuelita, la mamá de mi mamá. Estábamos en la casa y cuando estábamos ahí en la casa, mi abuelita ya llevaba un tiempo en la clínica y con tratamiento, cada vez estaba como empeorando. Y me acuerdo que estábamos ese día ahí en la casa por la mañana y llaman al teléfono, mi mamá responde y le dan la noticia a mi mamá. Y mi mamá se desbarata como es normal, ¿no? Es su mamá. Y empieza a llorar mi mamá casi desmayándose, cayéndose. Y me acuerdo que mi hermano se estaba bañando, salió casi que desnudo a abrazarla. Y yo me acerqué a abrazarla y entre los dos la abrazamos, tratando de contener, tratando de decirle te amamos, ma, y estamos acá contigo. Así que bueno, los abrazos son muy significativos. Los abrazos son muy significativos y sé que yo soy de las personas que a veces no, antes de eso decía, ¿qué voy a hacer en un funeral? ¿Qué voy a decir? ¿Qué les digo? ¿Lo siento mucho? Si tal vez no lo siento, no sé. O sea, no puedo sentir lo que esa persona puede sentir. Sí siento el dolor, pero no siento lo que esa persona siente. Así que un abrazo, un decir, aquí estoy. Muy importante. Nunca te olvides. Escúchame. Y mis hijos cuando escuchen esto más adelante, mis nietos. Nunca te olvides de estar con las personas que amas, por más incómoda que sea la situación, por si están disgustados, si están peleados, si no tienen una buena relación. Nunca te olvides de estar con las personas que amas en sus momentos duros. Nunca te olvides de estar con ellos, de hacerles saber que ahí estás. Y si puedes darles un abrazo, genial. Si puedes darle la mano, si puedes simplemente sentarte al lado, que sientan que estás ahí resguardándolo, tratando de contenerlo. Que nunca se les olvide eso. Con los que amamos, con los que nos han amado, con los que han significado para nosotros debemos estar. En sus momentos duros debemos estar. No se te olvide. Bueno, entonces, ¿qué más dice el autor? Bueno, él habla mucho de esto, del toque físico. A ver, quiero contarles acá como un par de historias. Bueno, entonces este estaba hablando otra vez del tacto físico y estaban hablando de eso, de que había una pareja que se habían casado, habían sido novios, se habían casado esta pareja y los primeros meses pues fue un espectáculo y después de eso pues el hombre tuvieron que cambiarse de empleo, tuvieron que cambiarse de casa, el hombre tuvo que empezar a trabajar muy fuerte, la mujer también se metió en su rock and roll, en su trabajo, en sus cosas y bueno, así fue como la relación se empezó a deteriorar y donde el hombre sentía que necesitaba ese toque físico, tal vez esa relación normal en una pareja, en un matrimonio, ¿cierto? Pero para la mujer eso no era importante. La mujer no era importante, para la mujer eso no era tan importante, ella sentía que con cuidar la casa, con cuidar los niños, pues era suficiente, porque ella pensaba, sin saberlo, que el acto de servicio era el lenguaje del amor de su esposo. Pero el lenguaje del amor de su esposo no era ese, el lenguaje del amor de su esposo era el toque físico. Y el toque físico, él cuenta que duró hasta 6 semanas, esperando que ella como que lo tocara o que tuviera relación o que lo acariciara, que lo cogiera la cara, el cabello, no sé, en contacto, ¿me entiendes? Y entonces como ella no sabía y él tampoco sabía qué era lo que le molestaba y tampoco quería como presionarla, pero igual eso le incomodaba a él, entonces él se refugiaba en el trabajo para no molestarla, para no parecer que la estaba acosando, aunque no sé si ese término exista dentro del matrimonio, pero para que ella no sintiera que él solo quería eso, entonces él
se iba a un lado, se refugiaba en el trabajo y ella pues después le reclamaba, pero no entendían cuál era pues lo que pasaba. Y lo que pasaba es que el hombre estaba inconforme, que el hombre quería tacto, quería contacto. Y bueno, cuando se dieron cuenta, entonces ella comenzó poco a poco a comprenderlo, ir a consejería, y cuando se dio cuenta, entonces ella comenzó a acercarse y su matrimonio se arregló. Imagínense, con esas pequeñas cosas, entender cuál es el lenguaje del otro, y cómo el otro reaccionaba, porque no se sentía amado y tampoco quería molestarla de alguna manera, o esas conversaciones, no sé, me imagino que son incómodas en un matrimonio, o no lo sé, pero lo que decía es que eso lo molestaba a él, y ella no entendía, ella también estaba molestada porque él no reservía o no la amaba o no le hacía actos como a ella le gustaban. El caso es que cuando ella se dio cuenta de eso y empezó a buscar ayuda y se dio cuenta de eso, ella empezó a cambiar, porque ella amaba a su esposo, pero ella no entendía que no le estaba demostrando el amor o hablando en el lenguaje correcto. Ella empieza a cambiar, el esposo empieza a sentirse mejor, el esposo empieza también pues a seguirla amando desde su lenguaje, a sentirse más pleno, y pues el matrimonio se arregló. Importante eso, reconocer cuál es el lenguaje del amor del otro. Si el lenguaje del amor de tu cónyuge es el toque físico, entonces algunas cosas que puedes hacer. Primero, toma la mano de tu cónyuge mientras se dirigen del auto al centro comercial. Caminar de la mano. El amor, ¿no? Caminar de la mano. Cuando hagas compras para tu cónyuge, busca las cosas que apelarán a su naturaleza táctil. Un suéter de cachemira, unas suaves chinelas de felpa, acolchonadas, etc. Tercero, acércate a tu esposa y dile: te he dicho últimamente que te amo. Tómala en tus brazos, abrázala mientras le das un masaje en la espalda y continúa: tú eres fantástica, libérate y pasa a la siguiente cosa. Cuarto, cuando se sientan juntos en la iglesia, extiende tu mano y tómala de tu cónyuge durante los tiempos de oración. Es como, que estamos, ¿no? Te protejo, estamos juntos. Quinto, inicia la relación sexual a darle a tu cónyuge un masaje en los pies. Continúa en otras partes del cuerpo, siempre y cuando le dé placer a tu cónyuge. Sexto, cuando los visiten la familia o los amigos, toca a tu cónyuge en su presencia. Un abrazo, pasando la mano a lo largo de su brazo, poniendo tu brazo alrededor mientras están conversando, o solo colocando tu mano sobre el hombro. Dile, lo que le estás diciendo es: aún con toda esta gente en nuestra casa, todavía te veo. O sea, aquí estoy, ¿me entiendes? Es te amo. Vean estos pequeños actos y pequeñas cosas. A mí esto me impresiona mucho. Las parejas separadas por circunstancias como la movilización usan diversas estrategias para tocar. Cuando no pueden estar físicamente juntas, dice la autora y ex esposa militar Jocelyn Green, por ejemplo, una carta escrita a mano se siente más tangible que un correo electrónico. Algunas esposas se ponen una camisa vieja de su esposo para andar por la casa. Una esposa dijo: siento que me está abrazando cuando me pongo su camisa. Enviarle una foto tuya le da a tu cónyuge algo de ti para tocarlo. Es decir, creatividad y recursividad, ¿vale? Pues bueno, amigos, esto fue el quinto lenguaje del amor, el lenguaje del toque físico, y seguiremos en los otros podcasts hablando un poco más sobre estos lenguajes del amor, entendiendo cuál es nuestro propio lenguaje, y ahí vamos a ir comprendiendo y desglosando un poco más este libro que se me ha hecho interesante, que debí leer hace mucho tiempo, pero bueno, es ahora cuando lo estoy leyendo. ¿Qué más podemos hacer? Si te gustó, déjame un like aquí abajo este video, coméntame, dime qué te gustó, o ya dime cuál es el lenguaje. Ya tienes 5, ya vimos los 5, entonces dime cuál es tu lenguaje del amor. Palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad o toque físico. Escríbemelo ahí en los comentarios y comparte esto con alguien. Lo digo muy en serio, podríamos salvar matrimonios si la gente se entera que esta información existe. ¿Por qué no hacerlo, cierto? Un saludo para todos, amigos, les mando un abrazo. Soy el Jeff y gracias por acompañarme. Chao.